comenzaba la conferencia, así que por eso estoy utilizando el micrófono para no forzar demasiado la voz. Bien, la excavación de San Nicolás, como ha comentado Miquel Fiordia, es una actividad que comenzó con un grupo de voluntariado adscrito al Centro Cívico de la Rúa, y esta excavación ha durado pues, prácticamente hasta principio de año. Desafortunadamente, no todo ha sido como grupo de voluntariado. Muchos de aquí ya conocéis pues, que nuestro alcalde pues, quiso cortar un poco los talleres de voluntariado bueno, básicamente los cortó, ¿no? en 2020, y al final pues, hubo que seguir acabando la excavación, pues un poco pues, asalto de mata al principio, y luego al final pues, ya por un requerimiento de Príncipe de Viana, pues, porque había que dejar la excavación terminada, y al final se acabó pues, pues contratando pues, un arqueólogo y técnicos para acabar pues, los pocos enterramientos que quedaban de excavar en San Nicolás. Y últimamente, pues con las obras, pues ha habido que hacer un pequeño seguimiento en la zona de la sacristía, que es lo que quedaba también de excavar, que no sabíamos si iba a salir nada. Afortunadamente no ha salido nada destacable. Y en esta conferencia lo que vamos a hacer es repasar un poco toda la trayectoria arqueológica que ha llevado San Nicolás, tanto con los, como veis que es desde 2014 hasta 2023, tanto con los grupos de voluntariado, con los talleres de arqueología, como con todos los elementos que ha habido de intervención. Aquella obra que hubo también entre 2014 y 2015, cuando se reparó el tejado, pues también hubo que hacer toda la zapatación de la base, y también hubo una gran intervención arqueológica que nos dio muy buenos resultados. A ver, ¿cómo va esto? ¿Así? Sí, bien. Bien, estos talleres de arqueología comenzaron en 2014. En total se han realizado 13 talleres de arqueología. El primero fue en agosto de 2014, en verano, que empezamos excavando el ábside, y después de esa fecha entró una fase de obra, como comentaba antes, el de la cubierta y las cimentaciones para poder sostener un poco la parte más peligrosa que tenía el templo, que era la parte que da a la plaza de San Nicolás, la trasera, que era la que tenía el problema de que estaba haciendo una de las orillas del Bellavilla, y entonces con eso digamos que se salvó el templo. Ahora ya ha entrado un poco lo que es la restauración ya integral de todo el edificio. En ese agosto de 2014 solamente se planteaba hacer un taller de arqueología en verano, en agosto. Pero el año siguiente ya se plantearon dos talleres. El de agosto, que ocupaba las mañanas del mes de agosto, y la campaña de otoño e invierno, en la que se excavaba una tarde entre semana y luego también sábados por la mañana o a veces también sábado por la tarde. Así hasta, pues empezábamos en septiembre, prácticamente cuando acababa el taller de verano, y duraba hasta Navidades exactamente. Bien, para ver un poco lo que es la iglesia de San Nicolás, vamos a retraernos un poco a su fundación. En 1119, Tudela es conquistada por las tropas de Alfonso el Batallador y también por Rotón del Perche, entre 1118 y 1119. Primero estaría la toma de la ciudad y finalmente la claudicación total en 1119. Prácticamente son unos pocos meses. Al final de 1118 sería la toma de Rotón del Perche, y en 1119 sería ya la toma total de la ciudad por Alfonso I el Batallador. Entonces los musulmanes, que entonces eran el poder en la ciudad, van a tener un año para dejar sus propiedades y salirse a un barrio fuera de las murallas de Tudela y hacer un barrio nuevo, que será la Morería. Entonces, una gran parte de la ciudad va a quedar pues, despoblada. Y en esa zona despoblada, con casas que se han ido vendiendo, pues los musulmanes naturalmente tenían propiedad, pero las han ido vendiendo, pues la población cristiana, la antigua mozárabe que había en Tudela, más la nueva que va a venir de repoblación de otras partes de los diferentes reinos y de Navarra también, pues va a crear una serie de parroquias. Todo ese siglo XII va a ser muy fructífero
cantidad de donaciones van a ir haciendo que se generen, como veis, hasta un total de 9 parroquias, incluida la catedral. Entonces no era catedral, sino que era colegiata, que también funcionaba como parroquia. En este plano hemos puesto todas las parroquias que en ese momento del siglo XII-XIII se van a repartir el casco viejo de Tudela. La verdad es que para lo pequeño que es el casco viejo, vemos que ahí tenemos la de la Santísima Trinidad, que está por ahí perdida al otro lado del castillo. Pues hubo una gran densidad de parroquias. Realmente, si se hubieran conservado todas, hubiéramos tenido un patrimonio románico gótico pues, comparable a ciudades como Estella o un Castillo o Sosonari Católico, que son un poco, digamos que las más famosas de los elementos del arte románico en la zona. Aunque hay que decir que muy pronto, serían parroquias muy pequeñas, pues muy pronto las que más dinero tienen, enseguida van a ver que los edificios se van a derribar y a construir iglesias de mayor envergadura. De ahí que posiblemente no todo lo románico que comenzó, si se hubieran conservado todas las parroquias, hubieran llegado intactas hasta nuestros días. Bien, para refrescaros un poco la memoria, eso que tenía puntero por aquí, pero no, bueno, subimos por aquí. Aquí está la de San Julián, que es una parroquia que duró muy poco tiempo y la documentación aparece adscrita a la colegiata. Aquí tenemos San Jaime, la propia colegiata, San Jorge, junto al puente de la Magdalena, más arriba San Pedro, arriba he comentado antes la Santísima Trinidad, San Miguel, San Nicolás, San Salvador, y creo que ya no me dejo ninguna. Estaría San Juan, pero la de San Juan es una que no es románica, sino que es mucho más moderna, porque es la antigua mezquita de los mudéjares, cuando se les expulsa de la ciudad o se les convierte para que se conviertan en cristianos y serían ya los moriscos. Ese es el panorama un poco de la Tudela cristiana cuando se funda San Nicolás. Bien, la que tenemos actualmente, bueno, antes de la remodelación que están haciendo ahora, es una parroquia que subsiste a la remodelación de parroquias de 1805. Realmente había muchas parroquias en Tudela y en 1805 la diócesis ve que muchas de ellas tienen pocos feligreses y son una carga para poder mantenerlas, y hay una gran reducción de esas parroquias. De tal manera que se venden, es material de obra, se vende todo el material que se va sacando de la obra y los solares pasan a propiedad municipal. Posiblemente, no lo sé exactamente si Esteban podría decir algo, posiblemente sea también por venta que los solares de las iglesias pasan también a propiedad del municipio. Y muchas de esas parroquias, cuando se han desaparecido, pues han dado paso a las plazas que llevan el nombre de su propia iglesia. San Salvador, por ejemplo, San Jaime, San Juan también, pues son antiguas parroquias que desaparecen porque no hay feligreses y pasa a esta reducción. Entonces San Nicolás se mantiene junto con la Magdalena y es una iglesia que se ve que está hecha de una sola planta, una sola vez, de estructura barroca. En cuanto a decoración, pues es muy parecida pues, a San Jorge, por ejemplo, si le quitásemos todos los añadidos de los retablos que tiene. Pues, un arte barroco pues, es muy carente de decoración, solamente hay 2 capillas que tienen decoración y las capillas están pagadas por las familias que sufragan el coste de cada una de las capillas. Y lo que hay que decir es que en este caso, es como por ejemplo la catedral de otras iglesias, pues tienen capillas que se van añadiendo. Estas no, están hechas todas por las familias que naturalmente tendrían sus capillas en las fases anteriores de la iglesia y no hay ningún añadido posterior. Son todas del mismo momento. Bien, la iglesia actual, la que hemos conocido todos, pues es esta planta. Esta viene del proyecto de reconstrucción que tuvo la iglesia de San Nicolás antes del actual, cuando se pensaba hacer pues, una especie de centro que tuviera incluso restaurante, que cogiera todo el patio de la Piña Beterri. Bien, este es el plano del proyecto. Entonces vemos que es una iglesia de una nave con varias capillas adosadas
y luego una serie de elementos que sí que son adosados, como son la sacristía y un camarín pequeño para la iglesia, para la capilla de la Virgen de los Remedios que había detrás. Y lo único que desentona un poco es la torre. Veis que está totalmente girada. Para muchos que habíamos estudiado, incluso para los arquitectos que habían estudiado este proyecto, siempre habían pensado que la torre era un elemento discordante que obedecía a la antigua planta de la iglesia románica que pudo tener San Nicolás y que quedaba como un elemento fósil dentro de la planta moderna. Pero claro, así como la torre existe, también hay otros elementos que indicaban que anteriormente hubo otra iglesia, y se centra sobre todo en la decoración de la portada, donde junto con una decoración barroca enmarcando todos los elementos arquitectónicos, pues quedaban pues, un tímpano románico de la antigua iglesia, una arquivolta, dos leones, bueno, un león y una leona, y un escudo que ya sería de época gótica de la dinastía de los Hebreos. En cuanto al origen, el primer documento está citado en 1131, sería muy cerca de la Reconquista, pero nos aparece relacionado con el nombre de una basílica de Santa Cecilia, y no con el propio San Nicolás, que cambiaría nombre muy pocos años después. Bien, como principal fuente de documentación, ya Juan Antonio Fernández, en su obra Memorias de Antigüedades de la Iglesia de San Nicolás de Bari en la ciudad de Tudela, escrita en 1786, este es Juan Antonio Fernández hay que decir que nunca hizo obra impresa. Todo lo que conservamos de él es obra manuscrita. Pero aporta unos datos no solo para San Nicolás, sino para toda la historia de Tudela, impresionante, porque obtuvo gran información de los archivos sacó gran información de una especie de un cuadernillo como de unas 50 hojas, donde resume toda la información que he ido sacando de los dos archivos. Y entonces, aparte de escribir, también dibuja. Y dibuja un plano de la iglesia actual para él, donde vemos que tiene un gran parecido con el plano que han hecho los arquitectos de la obra del siglo XX, y únicamente se diferencia en que esta iglesia tiene una serie no añadidos, tiene una serie de elementos edificados a la parte de atrás que ahora no existen. Por lo demás, todo es igual, los nombres de las capillas, los retablos que contiene, no hay ninguna diferencia. Bien. Y además de esa planta, también dibuja un alfado. Hay que decir que Juan Antonio Fernández vivía enfrente. Si bajamos un poco a la calle, en una de las casas que hay enfrente, donde ahora hay unos apartamentos turísticos, está la placa de que aquí vivió Juan Antonio Fernández. Y aparece el alzado hacia el lado este de la iglesia de San Nicolás, con una especie de pequeño añadido que es exactamente la parte que ahora ya no existe. Parece una cosa pues, mucho más baja, sin importancia, como si fuese una especie de pequeño almacén. En tiempos mi madre me decía que conoció ese añadido y que ahí había un coro de la iglesia. Bien, pero Juan Antonio, ese añadido aparece en una fotografía que nuestro gran amigo Chema de la Osa, como muchas otras cosas, consiguió localizar en internet, y pertenece a un fotógrafo a un belga que es Robert Guillaume, que llegó a ser incluso en varias ocasiones presidente del Senado de Bruselas. Era belga. Y no solamente viene por Tudela, hace fotografías por toda España, es uno de esos viajeros que tienen un repertorio bastante importante
y así mirando por internet creo que por lo menos 3 o 4 fotografías hizo en Tudela. Una del Puente del Ebro, otra de una de la Casa de la Plaza Vieja, precisamente la que tiene el escudo que están rehabilitando ahora, y esta de San Nicolás, donde vemos que está ese añadido, que en vez de una puerta pues tiene una especie de ventanita un poco ojival, pues está a medio derribar. Ese edificio se derriba, esa parte de la iglesia se derriba en época de la República para darle más anchura a la plaza, donde está el rincón ahora, donde están los gaiteros. Bien, pero Juan Antonio Fernández también dibuja otro plano y pone que es planta de la iglesia antigua de San Nicolás. Siempre habíamos creído que esta era la planta de la iglesia románica. Y claro, no es una iglesia, más curiosamente la iglesia moderna tiene ábside redondo, pero está orientada hacia nosotros, está orientada hacia el sur. Entonces, una iglesia románica tiene que estar siempre orientada según los cánones hacia Tierra Santa, que es hacia el este, como están las únicas que quedan de esa época, que son la Magdalena y la Catedral. Entonces, esa tónica de orientación pues cambia más o menos hacia el Renacimiento. Curiosamente, en ese Renacimiento, en Tudela tenemos iglesias que están orientadas tanto para un lado como para otro, y luego ya no hace falta orientadas, bueno, no hay una química. Estas dos iglesias que están en un momento de cambio son la de la plaza la Plaza Nueva, la iglesia del Hospital, que está orientada, ya no es canónico, está orientada hacia el sur también, y la que está orientada canónicamente es la del convento de los dominicos, que es la de la iglesia de jesuitas. Las dos son de la misma época, porque tienen las bóvedas iguales, de terceletes o de bóvedas estrelladas, pero esa sí que mantiene la orientación hacia el este. Entonces, claro, aquí tendríamos una iglesia románica de cabecera plana. Bueno, las hay, en la zona de Aragón hay, y incluso en Tudela tenemos una de cabecera plana, que es la Magdalena. Y entonces, bueno, tendríamos una torre ahí, una capilla de San Marcos, una nave central y luego unas pequeñas capillas que posiblemente serían añadidas a un edificio de época románica que sería de planta rectangular. Bien, la antigua iglesia se tiene que derribar en 1729 debido a que por debajo de la iglesia pasa el barranco del Mediavilla. Y entre 1709 y 1729 hay dos inundaciones muy potentes. Claro, al pasar por una zona que es bastante estrecha, hay que tener en cuenta que el Mediavilla no es un río al uso, no tiene, en esa época podía tener algún tipo de manantial que recogería algo de agua de la zona de la plana de Santana, de los montes de Cangraso, pero el único agua que pasa actualmente es lo poco que sacan de la potabilizadora, y aunque digan que todo el agua de Tudela está canalizada para que va para la depuradora, pues no, todavía sigue recogiendo algo de aguas fecales, pero naturalmente realmente es un barranco. Entonces, en épocas antiguas también habría grandes barrancadas, aunque estamos muy acostumbrados a pensar en el cambio climático, pero grandes barrancadas ha habido siempre, por lo menos hecha una cada 100 años, pero eso es una mala suerte de tener dos bastante seguidas. Y estos barrancos, que suelen estar llenos de maleza y basura no, pero troncos, maleza, pues tiene que pasar por una zona muy estrecha y hay momentos en los que se atasca. Y al atascarse crea represa, no puede salir. Este Mediavilla pasa por bastantes zonas de casas por debajo del casco viejo hasta salir a la zona del frontón, y entonces hablan de que se taponaba en esa zona y si no podía salir agua, pues al final acababa subiendo por las calles. Bien, después de esa última inundación, en 1729, los arquitectos ven que la fábrica de la iglesia está tan mal que dicen que es mejor tirarla y hacer una nueva. Y esa es la que tenemos actualmente. Bien, empezando por aquella de la anterior, en agosto de 2014 nosotros empezamos a excavar en la zona del presbiterio. ¿Por qué por aquí?
Pues porque sería la zona menos complicada, ya que por lo general en los presbiterios no se suele enterrar a nadie. Puede entrar algún sacerdote, pero es una zona que generalmente suele estar libre de enterramientos. Y efectivamente, lo que es hasta que llegamos a estos suelos de ladrillo y estas estructuras, solamente estaba relleno de escombro. De escombro que se realiza cuando se derriba esa iglesia anterior y la levantan todo el suelo 1 metro para que no haya posibles inundaciones que vuelvan otra vez a estropear pues, el mobiliario, los suelos y la ropa de las sacristía. Entonces, en esta excavación de 2014 ya vimos que la iglesia anterior estaba a 1 metro por debajo del suelo actual. Por lo tanto, se podían conservar estructuras. Bien, teníamos suelos de ladrillo, estructuras de piedra, teníamos losas, algunas zanjas de muros que se habían expoliado, porque naturalmente cuando se derriba la iglesia anterior se aprovecha toda la piedra para construir la nueva, y tuvimos suerte de que se habían quejado algunas cuantas losas por ahí para poder encontrar algún tipo de estructura. Bien, pero estas estructuras que teníamos aquí, sí, parece que es todo un conglomerado muy grande, pero la mayor parte son losas, no son restos de muros. El único muro que aparece es este de aquí, pero si vemos la escala, pues prácticamente serán unos 50-60 centímetros. Entonces, ese muro no puede ser formar parte de una estructura de una iglesia románica, porque la bóveda tiene que descansar, teniendo en cuenta que ese es el único muro que tenemos en ese momento orientado este-oeste. Ese muro no puede soportar el empuje de una bóveda de cañón de piedra. Bien, entonces, viendo lo que teníamos y comparándolo con la iglesia de la primera planta que decía Juan Antonio Fernández, nos dimos cuenta de que ese muro robado que hace ese ángulo ahí tan grande, las líneas blancas, coincidía en situación con la torre que la teníamos a ese lado, detrás de esas tablas de madera de la pared, con el ángulo de la capilla de San Marcos. Esto que tenemos ahí, esa capilla tan grande que aparece en la cabecera, y la llegamos a identificar. Pero claro, eso nos crea un problema, que si esa era la capilla de San Marcos y esa planta era la de esa iglesia, esa también estaba orientada hacia el sur. Luego no podía ser la iglesia románica. Sí que era lo que dice ahí, planta de la antigua iglesia de San Nicolás, pero no es la original, es una iglesia que se construyó después de tirar la románica, y la que hay actual se construye tirando esta otra, que por los elementos que hay, que se recogió en el escombro, parece ser que es una iglesia que se construye a principios del siglo XVI. Este siempre he dicho que ha sido el mayor descubrimiento de toda la excavación. Saber que entre la iglesia románica y la que tenemos ahora hubo otra de la que no teníamos ni idea. Sí que hay documentación de obras y muchas otras cosas, pero claro, no se ponía en relación con que fuera una iglesia nueva, sino que eran reparaciones de la románica. Entonces, claro, eso cambiaba bastante el panorama, porque ¿dónde estaba entonces la románica? Bien, al saber ya que esta iglesia no era la original, ya se empezaron a diferenciar bastantes elementos del antiguo presbiterio, porque la iglesia, las dos más modernas, están orientadas al sur, pero no están encima de otra exactamente. La actual se desplaza, digamos que 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros incluso, hacia el oeste. Y entonces, en esta zona se llegaron a interpretar, pues eso, la grada del altar, una zona donde estaría el banco, donde se colocaría el retablo, con algunos anclajes de madera, un pasillo de la iglesia nueva. Pero la sepultura de Antonio Vallejo fue totalmente novedosa, porque se quedó enterrada junto con todo el escombro in situ. Y si tenemos en cuenta que está hecha la sepultura en 1641
Y la iglesia está construida en 1729, me parece, no, 1733, pues prácticamente 80, 90 años los que estuvo solamente esa sepultura en el suelo de la iglesia. Luego ya se tapó. Entonces, son 80 años en la que solo se pisó y luego ya nunca se volvió a tocar. Por lo tanto, está en un estado de conservación verdaderamente increíble. Pesa casi 2 toneladas, una piedra de losa caliza muy potente. Bien, y de esa iglesia también se recuperaron en planta las bases de 3 arcos diafragma. Como veis, parecen como ataúdes, son elementos de piedra tallada, facetada, tienen marca de cantero, pero es una simple X. Y el arco diafragma es un elemento que sustenta una techumbre en la que luego se coloca una serie de maderas perpendiculares al arco que luego llevan una cubierta a doble vertiente. No sería una cubierta con bóveda completa ni de ladrillo ni de piedra. Es muy sencilla. Y luego algunas de esas capillas laterales, o alguna parte de estas, sí que sabemos que llegaron a cubrirse con bóvedas estrelladas o de terceletes, como las que os he comentado de la iglesia de jesuitas o la de la Plaza Nueva. Y algunos ladrillos aplantillados que forman esas bóvedas sí que nos han salido en la excavación. Bien, a esa iglesia también pertenece una cripta. Una cripta que se encuentra actualmente bajo la capilla de la Virgen de los Remedios, que es la capilla más lujosa de todas, la mayor de todas. Tiene 2 tramos, la capilla. Entonces, esta capilla fue patrocinada por los Aperregui, una gran familia tuberana, pero la capilla de los Aperregui pertenece a la iglesia del 18. La cripta, que originalmente, claro, estuvo a 1 metro de profundidad del suelo actual originalmente, y estuvo en una capilla, fue propiedad de los Tornamira, capilla de San Gregorio, donde estuvo el retablo de los Tornamira que está ahora en el museo. A esa capilla y a esa cripta se entraba para enterrar por 3 losas con argolla que había en el suelo, y entonces esa cripta se condena cuando el suelo se tiene que levantar 1 metro para hacer la nueva iglesia. Los Tornamira emparentan con los Aperregui, pero emparentan mujeres, por lo tanto pierden el apellido. Y es curioso que en las pechinas de la capilla, del tramo más decorado de la capilla de los Aperregui, aparece también el escudo de los Tornamira. Y también una lápida con el escudo de los Tornamira se conservaba en el suelo de esta capilla a nivel del suelo original del siglo XVIII, porque hubo también enterramientos. Entonces, aparte del suelo de la iglesia, de la cripta, hubo también enterramientos de los Tornamira y Aperregui en el propio suelo de la iglesia, pero muy pocos. Casi toda la gente se enterraba en la cripta. Pero esta cripta, como digo, se condena al levantar la altura de la iglesia a 1 metro, es recuperada por los Aperregui. Claro, ellos tienen una cripta debajo y quieren seguir enterrando, entonces lo que hacen es hacer una nueva entrada en este suelo con esta gran losa de caliza negra, que posiblemente sea de calatorao, y entonces lo que hacen es una nueva caja para entrar a la cripta por esa zona donde baja la escalera y ese agujero en el techo, que lo hacen más grande, un poco más cómodo. Esta cripta, bueno, este suelo de la capilla y la entrada de la cripta se podrá ver en las obras nuevas, porque van a dejar una especie de pequeña ventana donde se podrán ver estas losas, y también el curioso cambio de orientación, porque las 2 iglesias son diferentes, y se verá que la ordenación de las piedras y las losas no coincide octogonalmente con el de la capilla actual. Bien, durante la obra de 2015, esa que se entró en la cubierta, pero también en los cinchos de hormigón que sujetaban todo el entorno de la parte de atrás de la iglesia,
claro, hubo que bajar pues, prácticamente pues, como metro y medio para poner todos los cinchos de hormigón. Entonces siempre habíamos visto en el desconchado de la pared que se corta en ese año 1935, pues una especie de arco que decíamos, pues es un arco para una correa de escalera, o igual, bueno, pero también podía ser el arco que sostenía el coro, ese antiguo coro que hablaba mi madre. Pero lo curioso es que, claro, al quitar todo el escombro de fuera, ese arco continuaba hasta abajo, hasta metro 10, metro 20 de profundidad. Digo, pues esto es un resto de la iglesia del siglo XVI. Y efectivamente eso quiere decir que ese tramo, ese trozo que se quita en 1935, no es un añadido. Es una parte de la iglesia del siglo XVI que se dejó cortada, posiblemente serviría para almacenar durante un tiempo pues, todos los retablos y el mobiliario de la iglesia hasta que se hace la nueva. Y queda como un añadido, pero no es un añadido, es un elemento original de la iglesia del XVI. Ahora, desafortunadamente, en 1935 la derribaron, no tenemos ya ningún resto, salvo esa fotografía de este señor belga que vino a hacer el tour por España. Pero es curioso que con esa lectura de paramentos, que es la nueva arqueología que tenemos ahora también en la arquitectura, pues ahí se van descubriendo una gran cantidad de elementos que aparecen totalmente digamos que fosilizados en la actual obra. Hay que decir que en la obra actual el arquitecto va a dejar todas estas huellas, las va a dejar vistas. Bueno, parece que ha hecho un resultado nuevo en la parte de atrás, va a dejar bastantes de estos elementos fosilizados a la vista para que se puedan ver. Y es muy curioso porque saliendo junto a este otro arco, que es el del coro, aparece el arranque también de un arco diafragma de la antigua iglesia. Aunque esos arcos diafragmas de la antigua iglesia hay dos partes. Una, los que son bonitos, que son los de piedra, con esa especie de esos arranques que había en el suelo que parecían ataúdes, pero este otro arco diafragma corresponde a la fase en que la iglesia coge la parte del medianilla, que no es en la original del 16, sino que sería a final del 16 o principio del 17. Eso lo tenemos documentado también arqueológicamente por algunos rellenos de tierra que hay encima del cubrimiento, que aparecen cerámicas que estarían en esa fase de cronología. Y este arco diafragma no es de piedra como los otros, sino que es de mampostería. Estaría luego enlucido de carpe. Ese arco sí que se va a poder ver en la nueva fachada que van a dejar a la plaza. Bien, entonces, ¿qué tenemos de la iglesia del siglo XII? Pues la verdad es que muy pocos restos fiables in situ hasta hace muy poco tiempo, porque teníamos el tímpano, el escudo que era gótico, y en excavación pues habíamos encontrado pues, algunos sillares, tanto reutilizados en la fábrica del siglo XVIII, porque la iglesia del siglo XII se reaprovecha con materiales en la del XVI, y vuelve a recuperarse otra vez en el XVIII, y algunos sillares que curiosamente todos los que hay encontrados tienen la esvástica. No hay ninguna otra marca de cantero, salvo esa X, pero ya es del 16. Pero de época románica solamente tenemos la esvástica como elemento de cantería. Y luego también apareció, metido en la cimentación del 18, un capitel románico. Al hallar esto estaba metido como elemento de obra, totalmente desechado. Por lo tanto, llegué a tener la sospecha o la hipótesis de que la portada románica se trasladó pieza a pieza y montada en la iglesia del siglo XVI completa. Y cuando se hace la del 18, solo se recupera lo poco que tenemos ahora. Así que puede que en alguna casa o incluso dentro de la cimentación pero igual metido en zonas donde no se ve, podamos tener algún elemento más de la portada. O, como teoría de Julio Segura, pues que estaba en cantidad de otros elementos. Hay zonas en la plaza nueva o en la carrera en la que se piden piedra para urbanizar
y en ese momento es cuando se está construyendo la iglesia de San Nicolás, o se está derribando, y pensaba que muchos elementos de San Nicolás estarían metidos en zonas de urbanización de la carrera, que es la época en que se estaba construyendo ese elemento urbanístico de la ciudad. Bien, pero en febrero de este año, en lo poco que quedaba de excavar, y que lo habíamos excavado con los talleres de arqueología, prácticamente ya enfrente de la puerta de entrada, nos apareció... La verdad es que el último taller de arqueología ya hemos tocado una piedra que digo, esta piedra tiene futuro, y tenía bastante. Encontramos un muro que pasaba de lado a lado transversalmente a la iglesia actual. Y tenía muy buena orientación. Pero estaba formando parte también de la orilla del barranco del río Medavilla. Entonces, claro, podía ser también un elemento de encauzamiento. Era un elemento antiguo, está perforado incluso, tiene enterramientos de la iglesia del siglo XVI montados encima, pero bueno, los enterramientos del XVI se van comiendo la cimentación de la propia iglesia prácticamente en cuanto la construye. Y en algún momento se puede pensar que incluso estos enterramientos que van socavando algunas de las cimentaciones pues puede ser parte de la causa de que esa iglesia pues tuviera problemas con las cimentaciones, porque van rompiendo los tirantes entre unos cinchos, entre un pilar y otro. Pero bueno, al momento ahí estaba la cosa. Bien, una vez excavado todo el muro, la verdad es que era un señor muro, muy potente y con elementos, con una zanja de cimentación también muy grande, y luego un elemento muy curioso, que es esta cara que tenemos hacia nosotros. Y sí que aparece un elemento muy diferenciador, que es que no la tenemos limpia todavía, pero es una moneda. Es una moneda bastante grande, de vellón, o sea, plata, mezcla de cobre y plata, con una mezcla de plata bastante pura. Y aunque no está limpia del todo, sí que se veía dos líneas de círculos de letras. Y ese tipo de moneda se da tanto en Navarra como en Castilla, pero la cronología es muy clara, siglo XIV. Y salió muy pegada a la pared y sin que estuviera en presencia de enterramientos. Luego tuvo que ser una moneda perdida en el momento de construcción. O si estuvo con algún enterramiento, tuvo que estar con algún enterramiento de época medieval. Entonces, esa fecha, esa moneda, yo creo que es bastante fiable para dar una cronología a este muro. Entonces, no sería un muro original de la iglesia románica, pero estaría reforzando el terraplén antiguo para la iglesia, haciendo un escalón junto al borde del mediavilla. Además, curiosamente, los arcos fajones que están cubriendo el mediavilla, en esa fotografía que hemos visto antes, de ese túnel que pasaba por debajo donde pasaba el río, a este muro se le adosan, mientras que al que tiene al otro lado de la orilla están formando parte de él, están encastrados en él. Por lo tanto, quiere decir que esos arcos están hechos a la vez que se hace el segundo lateral, y este lateral es anterior a cuando la iglesia pasa al otro lado del mediavilla y se pone encima. Entonces, creo que es, salvo que me confunda, es el único elemento que tenemos de la iglesia medieval, aunque no es la original. La original dura 4 siglos, las otras ni siquiera han llegado todavía, la que más dura es la que tenemos ahora y tampoco ha llegado a los 4 siglos. Pero es el único elemento, y ya veis que para ser unos tonsillas bien escuadrados, bien tallados, no con la cara tallada que tendría que tener una fachada románica, pero es un trabajo realmente para saber que va a estar siempre visto bajo tierra. Se han tomado muchísimas molestias. Esto yo creo que en el siglo XVI ya no se lo tomaría tan en serio. Bien, paradójicamente existen restos de cronología andalusí. O sea, que tenemos más restos de cronología andalusí dentro de la iglesia, en el subsuelo, que románicos. Aunque estos se centran también en cimentaciones, canales de desagüe,
Y luego algunos elementos cerámicos, como por ejemplo ese conjunto de botellas que nos apareció en una especie de pequeño silo, o un basurero, que estaba en la zona de del ábside, y además estaba cortado por una de las cimentaciones de la capilla de San Marcos. Bien, bien, como todas las iglesias excavadas, la mayor cantidad de los restos que encontramos pues, son los enterramientos. Bien, la iglesia ha sido, para los cristianos, ha sido el lugar de culto, pero también el lugar de enterramiento. Es una cosa que nos diferencia con el resto de las culturas de la Edad Media. Tanto judíos como musulmanes, por superstición, por sanidad, es por superstición. Han querido tener siempre a los muertos lejos de casa. Y de hecho, las necrópolis judías en Tudela y las musulmanas las estamos encontrando lejos, pero bien lejos del núcleo urbano. Sin embargo, los cristianos, no sé si será porque empezaron con eso, con mucha mitología también dentro del comienzo del cristianismo, escondiéndose de esos malos romanos que los perseguían en las catacumbas, pues ya tenían el lugar de culto en la zona donde se escondían las catacumbas, que eran zonas de enterramiento. Entonces, a partir de ahí puede que aparezca asociada ese lugar de culto al de enterramiento. Y cuando ya se hace la religión oficial, pues el lugar de culto y enterramiento pues van más o menos siempre parejos. Aunque en época medieval nunca, salvo que seas un personaje muy ilustre, te entierran dentro de la iglesia, sino el enterramiento está fuera de la iglesia. Y será a partir del siglo XVI cuando se entierre dentro de las iglesias, después del Concilio de Trento. Bien, tanto en los dos planos que nos encontramos, la del 18 y la del 16, toda la superficie de la nave principal está reordenada con un encajonamiento. Cada uno es una tumba que en algunos casos puede ser familiar, puede ser a perpetuidad, por compra, y en otros casos pues puede ser un poco, pues para tanto quiero pagar, pues tanto más adelante o más atrás me entierran. Y si les ponen de solemnidad, pues, y te entierran de limosna, pues siempre hay a la zona de fuera pues un patio donde te entierran en el fosado. Naturalmente también las capillas tienen enterramiento, pero claro, en esas capillas los enterramientos son de las familias que han pagado el gasto correspondiente a esa capilla y a sus retablos. Entonces ahí se entierran sus familiares y unos cuantos enchufados que están alrededor de la familia. Bien, como vemos, todo el interior de la iglesia se convierte en el cementerio de la parroquia. Y, vamos, todos los años que hemos estado excavando ahí siempre ha habido gente que se impresiona, pero bueno, estos son monjas, son frailes, es la gente normal y corriente que vive en la propia parroquia y se entierra aquí con todos sus derechos. Bueno, en total, entre los 13 talleres de arqueología y las fases de obra, hemos llegado a recuperar 297 enterramientos, unos más completos que otros, porque siempre hemos recogido los elementos restos humanos que han salido en conexión anatómica. Hay que decir que han salido muchos más huesos y muchos más cráneos que estos 297, pero como salen revueltos conexos, pues esos ya se metían en sacos y están en un osario en el cementerio. Nos decían que se los quemaba, creo, pero se ve que cuesta mucho quemarlos y al final los han metido en una especie de sala y ahí están todos amontonados.
Bien, la iglesia del siglo XVI, sabemos por algún resto que nos ha aparecido en la excavación, tuvo suelo de ladrillo. Entonces, esos suelos de ladrillo, naturalmente cada vez que hay que enterrar, hay que levantar los ladrillos, enterrar, volver a meter la tierra y volver a colocar los ladrillos. Los suelos de ladrillo acaban devorados. Y en la del 19, en la del 18, ya se colocó un suelo de tarima de madera. Todos los suelos, bueno, en los dos dibujos de Juan Antonio Fernández, ya habíamos visto que todos los cuadros estaban numerados. Y claro, en el ladrillo yo no sé cómo se numeraría, sería una numeración que estaría en el papel dentro de la sacristía, pero en la tarima sí que se conservaban todos los números en los rastreles largos, transversales, en cada uno de los tablones de enterramiento que se levantaban con un gancho y una zona de hierro para poder tirar de ellos. Bien, lo normal es que el cuerpo se deposite en posición de decúbito supino, que es boca arriba, con las manos pues, hacia paralelos, cruzados, o en el pubis, o en posición de manos juntas. La conservación de la madera, pues como veis, ha sido bastante diferente dependiendo de las condiciones de humedad que ha tenido. Entonces, en algunos sitios han salido maderas que incluso se podrían clavar, y en otros que no quedaba más que la mancha justica de serrín, ¿vale?, indicando el cerco del ataúd. Todos los ataúdes, eso sí, más anchos arriba que abajo, y solamente todos de tapa plana, menos este de aquí, que tenía tapa como de baúl. Todos los demás como los que vemos en las películas del oeste. Tapa de pino y clavado. Eso sí, algunos hemos visto que estaban pintados. Algunos ya tenían el color negro y algunos incluso blanco. Al principio solamente los teníamos en niños, pero luego en las últimas campañas de excavación ya vimos que los ataúdes blancos también eran algunos para personas adultas. Y solamente uno hemos encontrado, que es de un niño además, ataúd blanco con pintura decorada. Una especie de friso formando óvalos vegetales. Bien, entonces, teniendo tres iglesias, la románica, la del 16 y la del 18, pues tenemos tres fases de enterramientos. La más antigua sería la medieval, entre los siglos XII al XV, XII al XV, principio del XVI, y las otras, pues la del siglo XVI hasta 1729, lo que vamos de arriba, la iglesia del XVI, y la última, entre 1733, es cuando se inaugura la nueva iglesia de San Nicolás, y 1834, que es el último elemento documental que tenemos de los que se han enterrado en San Nicolás. A partir de esa fecha ya, al cementerio. Bien, el haber tenido dos iglesias, y bueno, puede haber más enterramientos o menos, pero el problema lo tuvimos en que la segunda iglesia, la más moderna, la del 18, la suben 1 metro. Entonces, si no hubieran subido la iglesia, lo del siglo XVIII al XIX hubieran ido enterrando al mismo nivel que los del 16. Por lo tanto, hubieran ido revolviendo esos elementos. Pero claro, al subir la iglesia, el suelo del 16 se quedó intacto y empezaron a enterrar otra vez a ese metro de profundidad. Por lo tanto, teníamos 1,10 metros de propina de enterramientos. Por eso ha costado tanto tiempo excavar San Nicolás, han salido tantos enterramientos recuperados. Si no hubiera... Bueno, tenemos también enterramientos medievales. No solamente tenemos enterramientos de esas dos fases de las iglesias modernas. Entonces, los enterramientos medievales, todos, los pocos que hemos conseguido, que serán como unos 15, están todos orientados hacia el este, en posición canónica. Y la mayor parte de ellos recogidos en cista de piedra.
que han aparecido, uno en la parte final de la capilla de la Virgen de los Remedios y otro en esas piedras tan grandes, muy parecidos a los que salieron en la Magdalena, en la capilla de San Pedro. Estos otros que vemos por aquí, estos son ya de la fase del 16, pero medieval es aquel de allá, de las cistas de piedra, y estos dos de aquí. Aquí la cista estaba completa y las otras estaba cortada por las iglesias del siglo XVI y del XVIII. Bien, he comentado antes que los enterramientos tienen que estar enterrados en el cúbito supino y mirando hacia el altar, pero nos encontramos que hay varios casos en que no la cumplen, y de hecho nos hemos encontrado muchos de ellos. Bien, estos son los que hemos llamado enterramientos singulares, y los agrupamos en dos categorías. Los que están enterrados al contrario, o sea, en vez de estar mirando al altar, están mirando hacia los pies de la iglesia, y luego los que están enterrados boca abajo, que si los que están enterrados boca arriba son de cúbito supino, estos son de cúbito prono. Pues en la foto veis, por ejemplo, que hay dos que están enterrados hacia esa dirección y uno que está al contrario. Pero todos estos están hacia arriba, boca arriba. Bien. Bien, los que están orientados hacia los pies de la iglesia y están en primera fila, está muy claro, por lo menos bastante normal, es que sean sacerdotes. Y de hecho, varios de los que hemos encontrado en primera fila con vestimentas son vestimentas talares, o sea, son sacerdotes. O con hábito, o con vestida sacerdotal, o con hábito de franciscano. Y como digo, en algunos de ellos hemos recuperado algunos restos de vestimenta. Claro, el problema es que la vestimenta va en detrimento de los restos óseos. Hemos visto que que los mejores restos encontrados óseos son aquellos que están solamente sin caja y con un sudario. Los que están enterrados en caja y encima han llevado algo de ropa, los huesos están totalmente devorados. Y eso nos ha ocurrido, por ejemplo, en dos de las principales tumbas. Una fue un sacerdote que estaba, si son 9 los enterramientos que caben en cada fila, el quinto era un sacerdote, era justamente en el centro, o sea que por él pasaría toda la gente a tomar la comunión. Se pudo recuperar algo de algunas tibias, vemos aquí se ve algo de alguna caña larga, algún hueso, pero el resto se deshacían como la harina, blancos, pero se deshacían, no se podían tocar. Sin embargo, se recuperaron las sandalias, unas sandalias de franciscano, parte del cordón con los nudos y de sacerdote un trozo de estola, no demasiado rica, pero sí con la forma de la cinta que se abre acamparadamente hacia la parte de abajo. Y luego también, todavía con peor conservación, los restos que nos salieron bajo la lauda de Antonio Vallejo. Claro, Antonio Vallejo, por documentación, sabemos que fue un comerciante bastante rico de Durango, que estaba en primera fila, junto al altar mayor de la iglesia del 16, pero claro, quien teníamos debajo tenía vestimenta de sacerdote. Pero claro, después de Antonio Vallejo se siguió enterrando a la familia y quizás al ser un sacerdote no tuvo descendencia y nadie reclamó la lápida para que luego la pusieran en cualquier sitio ya en el suelo de la iglesia nueva, y ahí se quedó. Lo que sí vemos es esas cintas verdes que son restos de la casulla.
la casulla que estaría con cintas bordadas en plata o en oro, o plata sobre dorada, que al final acaban también oxidando en verde. Bien, pero los que más han dado que hablar han sido los enterrados en decúbito prono, los enterrados boca abajo. Bien, hemos especulado desde el principio con muchas hipótesis. Incluso hubo un grupo de trabajo del Valle del Ebro que incluso publicó un artículo y para esa época solamente habíamos sacado 4 cuando hicieron el estudio. Y siempre nos habíamos planteado, pues eso, el hecho de que fuera un castigo. Primero, pues eso, peyorativamente, pues pensábamos que si serían, claro, pues llegaban, hablando con colegas, pues llegaban noticias, pues de que, a ver, pues sí, mira, en Artajona han encontrado, en Olite también, en Tudela también han salido, boca abajo, pero claro, llevábamos 4 y era un número considerable, ahora estamos ya cerca de la docena. Y en Oriente me parece que han hecho análisis y son mujeres. Y yo, claro, pues castigo, mujeres, pues, de mala vida y prostitutas, pero claro, están enterradas en suelo sagrado. Pues naturalmente, te confiesas a la hora de morirte, pues vas al cielo, pero igual hay feligreses que protestan y dicen, hombre, pero es que está la bestia enterrada igual, pues vaya, pues la enterramos boca abajo. Cuando sobre esos 4 que teníamos hicimos algún mínimo análisis ya de huesos, dijeron que no son todas mujeres, que hay hombres y mujeres. Ah, bueno, pues entonces vamos a quitar el de la prostitución y malas mujeres, pero seguimos pensando en un castigo. Entonces el estudio este, que hicieron los alumnos del Valle del Ebro, recogieron, claro, ellos buscaron bibliografía, porque enterrados boca abajo hay en todas las partes del mundo y en todas las épocas. Entonces, algunos puede que hayan caído porque los han tirado así, pero algunos se ve que eran intencionados. Entonces, ellos recogieron los estudios de otras personas que habían estudiado el caso también, antropólogos, y al final llegaron a la conclusión de que principalmente ese enterramiento sería por superstición, pero por miedo al tipo de muerte que hubiera tenido o a la persona. Pues por ejemplo, deficientes psíquicos, en casos de locura. Entonces es un poco supersticioso. Pero también recogían el caso de Pipino el Breve, que fue el padre de Carlomagno. Estamos hablando del siglo VIII después de Cristo, época medieval, pero oscura, zona oscura, era medio oscura, en el que, como acto de autohumillación, puso en el testamento que quería enterrarse boca abajo, en un sitio de paso donde todo el mundo, cuando entrara a la iglesia, pues pasara por encima de él. Entonces, también sugirió que podía ser un elemento de esto, ¿no? Pero está comparando la Edad Media de Pipino el Breve con la época del Renacimiento, que es cuando empieza a haber la segunda fase de la Iglesia, o incluso enterramientos más modernos del propio siglo XIX, que nos han aparecido, pues, en los enterramientos más modernos también, enterrados boca abajo, pues me parecía un poco exagerado. Cuando empezamos a tener más casos, vimos que sí que hay un par de esta docena que están muy bien colocados boca abajo, pero la mayor parte de ellos están en posiciones o forzadas, o les faltan partes del cuerpo, o incluso este otro que estaba doblado, no hacia adelante, sino que estaba doblado con las piernas hacia atrás. Y la cabeza está un poquitín, como a unos 10 centímetros o 20 más alejada del cuerpo. Entonces, hablando con gente que coge documentación y hablando, de documentación que se genera sobre enterramientos, que están también los traslados de cuerpos, no solamente de una
de un cajón de enterramiento a otro, por herencias o por lo que sea, sino también de parroquias a otra. Entonces, esos traslados se realizan cuando ha pasado por lo menos un año. No, porque naturalmente los curas no dejan que uno de una parroquia se vaya a enterrar a otra, porque naturalmente perdería todas las limosnas de las misas que tiene que hacer. Entonces dice, vale, muy bien, la familia quiere que es de mi parroquia, se vaya a enterrar a otro, vale, yo le dejo, pero te entierras aquí, me pagas todas las misas, las limosnas, y luego al año haces lo que quieras. Entonces, ese segundo enterramiento puede que sea más una cosa de encargo que una celebración religiosa. Y entonces, a ver cómo se busca el cuerpo, en qué estado está, en qué condiciones. La caja supongo que estará medio podrida ya después de un año. La tela del sudario pues, se cogerá, y una vez que lo coges, lo metes en otra caja, lo llevas a los días, posiblemente en esos movimientos y vuelta a colocar el cuerpo en el sitio de la otra parroquia, es cuando se... Igual tampoco coges todo el cuerpo. Hay elementos que pueden tener conexión anatómica por los tendones o por los cartílagos que igual no se han deshecho del todo, pero otras partes del cuerpo sí que se pueden desprender y se quedan en el propio... O sea, que esté dividido el cuerpo en dos parroquias o en dos cajones de enterramiento. Entonces, sin quitarle toda la teoría de esa autohumillación, la mayor parte de los que tenemos son restos de segundos enterramientos. Incluso en algunos creemos que puede ser... Los cajones de enterramiento funcionan por... El enterrador entierra uno a 90 centímetros. Otro quiere enterrar 6, pues lo entierra a 60. Otro quiere enterrar 6 y lo entierra pues a 40. Y el siguiente que quiera enterrar 6, pues cuando ha pasado igual un año o más tiempo, pues tiene que sacar todos esos cuerpos, enterrar al último que ha pedido enterrar ahí, y los demás los tiene que echar allá. Entonces, puede que alguno de esos últimos que esté echando esté todavía con el sudario, la caja igual la tira, porque si no, acaba metiendo cantidad de basura dentro del cajón de enterramiento, y ese muerto que echa, igual lo echa ya boca abajo, o de malas maneras. Entonces puede ser otra de las razones de estos enterramientos boca abajo. Bien, los enterramientos modernos no suelen llevar ajuar. Sin embargo, sí que hemos encontrado algunas cosas curiosas. Algunas que están dando vueltas, como los enterramientos se van removiendo continuamente conforme se van enterrando, pues al final acaban sueltos y revueltos, pues medallas, monedas, restos de rosarios. Así que lo que sea ajuar directamente encontrado con un resto, tenemos algunos. Pero la mayor parte aparece, como digo, sin ningún elemento propiamente de ajuar. Uno de los elementos que más ha llamado la atención siempre ha sido esta cruz de Caravaca. Han salido dos cruces de Caravaca en San Nicolás, pero descontextualizadas, estaba ya con el terreno revuelto. Sin embargo, sí que con el enterramiento apareció esta especie de escapulario o medallón, que es un corazón tejido como los amigurumis lo que hacen los japoneses entre el origami y el amigurumi llamamos. Entonces es una especie de ganchillo, de corazón de ganchillo, con un cordón de seda que estaba plegado junto al cuerpo, encima del cuerpo del difunto. Otro elemento que sí que salió también con él fue este escapulario de seda, esta seda pintada. Generalmente suelen ser de fieltro, los de fieltro no van a aguantar, este de seda aún aguanta un poco más, y me parece que tenía una virgen dolorosa. Y luego apareció este enterramiento también con 3 medallas troqueladas. Bien, otros elementos también importantes pues han sido restos de vestimenta,
De los calzados generalmente suele salir siempre la suela, que es el elemento de cuero más duro. Pero os aparecen también estas botitas de un niño. Y luego también en algunas tumbas de niños nos han aparecido restos de ramos de flores, de los que se han conservado sobre todo las hojas, el rosal. El elemento de ajuar más bonito de todos los que hemos encontrado es este collar de azabache, que apareció depositado sobre el cuello, no estaba enroscado, no estaba colocado, estaba depositado encima. Hay también unos botones militares, un anillo de azabache con un corazón atravesado por una flecha. No es un símbolo de amor, es un símbolo de dolor. Es un anillo, el azabache es una joya que, aparte de utilizarse normalmente, es una joya también de luto. Y luego, estos zapatos de cuero, que parecían alpargatas, pero eran zapatos de cuero, también aparecieron en una tumba, y estos sí que son unos elementos que puede ser que son de ajuar auténtico. Así como el collar estaba depositado, estos zapatos no tenían los huesos dentro, no tenían los pies dentro. Los colocaron dentro de la caja y encima de los pies. Limpios, o sea, sin que los tuviera puestos el cadáver. Y luego, el otro elemento de ajuar no apareció con el enterramiento, sino que estaba con la tierra revuelta. Es este anillo de plata sobredorada. Originalmente tuvo dos perlas. La perla es un elemento de nácar que depende de la formación, pues una se ha conservado y la otra estaba descompuesta. Es un anillo de época medieval, aparece una de esas tumbas con lajas de cronología medieval. Bien, monedas han salido muchas, pero muy pocas han salido con el enterramiento. Y las que han aparecido son de fecha, pues, del siglo XVI, de San Fernando el Católico, un poco Carlos I. Todas las demás son monedas que se han perdido en los trabajos, están con la tierra, o muchas de ellas se van perdiendo pues, de limosnas que se caen entre las rendijas de los ladrillos, de la tarima, y luego al final acaban revueltas con todo con toda la tierra. Pero muy curioso fue un hallazgo de creo que son 108 elementos monetales, que solamente una parte. Veis, por ejemplo, que hay también monedas con la estrella de David, que mucha gente dice, son monedas judías. Y dice, no son monedas judías, son monedas... Además, claro, en algunas viene la fecha por detrás, que es... mi familia por allá, saludos. Son monedas que tienen pues, la fecha por detrás y pone 1200 y algo. Pues, hombre, si son 1200, con más razón, son judías y del siglo XIII con la estrella de David. Pues no, son monedas del protectorado español del norte de África que llevan la fecha de la Égira. Entonces la Égira empieza en 622 después de Cristo. Entonces a ese 1200 y pico le tienes que sumar 622, por lo tanto serían 1800. Son monedas del 19. Bueno, el resto de monedas pues eran monedas dobladas, botones, muchas cosas inservibles y moneda vieja y desgastada. Llegamos a la conclusión de que esto sería un cajón que tendrían los curas en la sacristía, donde recogían todo lo que echaban en la bolsa y en el cepillo, que no valía para nada. Yo recuerdo que cuando estuve excavando el laseo, vino un día uno de los sacristanes que estaba por allá y dice, mira, todo esto son monedas de 20 duros que no valen para nada, que están ya pasadas de... y las echaban a la... Pues esto es lo mismo, pero como tal de que hicieran un poco de ruido cuando metían en la cajeta, valía, porque eran unos trozos de metal, son puras chapas redondas sin nada, Y aprovechando que había una limpieza del suelo, pues porque había también trozos de cristales de ventana, pues cogieron el cajón y lo tiraron allá, y luego pusieron la tarima encima. Pero bueno, pasamos una tarde divertida sacando 100 y pico monedas. Bien, acabando un poco, claro, queda todavía el estudio de los materiales y las planimetrías, y con el tiempo pues una buena publicación sí que merecería
San Nicolás, pues un libro de todos estos trabajos, ¿no? Pero también está pendiente un estudio que es el de todos los restos humanos que hemos encontrado, el estudio antropométrico, que puede dar una gran información sobre la gente que vivía, porque realmente lo que tenemos enterrado, digamos que es un círculo social muy concreto, que es una parroquia entera. Entonces, puede ser muy interesante de cara a buscar enfermedades que sean propias del grupo del que nos estamos moviendo. Puede haber una cierta endogamia también. Bien, y naturalmente, no, aparte de buscar pues, el sexo de las personas, que se puede, la edad, vemos que hay personas que son muy ancianas, que han estado enterradas aquí, por ejemplo. No era raro encontrar cráneos, pero es que se le hubieran caído los dientes, es que los habían perdido ya hacía mucho tiempo, o sea, que masticaban con un poco de la mandíbula, o sea, con las encías. Si se hubieran caído los dientes, aquí hubiéramos visto los agujeros donde iban las muelas en los dientes, no tienen, están totalmente cerradas. Es una persona que llegó muy anciana a morir allá, pero en unas condiciones de vida realmente malas. Lo que tenemos ahí, por ejemplo, es un codo. Vemos que tiene una rotura realmente brutal, con unos picos que naturalmente cualquier roce tendría que dolerle mucho ya cuando estaba cicatrizada toda la herida. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, esto no es una palma de la mano, es solamente, es la palma. Los huesos que tenemos largos aquí son los que van en la palma de la mano, y lo de abajo es la muñeca, totalmente con artrosis. Posiblemente puede ser un traumatismo que luego tuviera una infección. Entonces eso también los traumatismos, el tipo de alimentación que puede tener una persona se puede saber por los huesos. Y luego enfermedades mucho más graves. Por ejemplo, las artrosis, las artritis, llegan incluso a tener columnas vertebrales totalmente soldadas. Esto es lo que se llama la espondilosis anquilosante. Entonces, ¿veis? Tenemos incluso discos totalmente, como si fuesen pelotas de golf, totalmente recogidas. Luego, hay enfermedades infecciosas que dejan grandes restos en los huesos. La tuberculosis es una y la sífilis es otra. Entonces crea cuerpos cavernosos en los huesos, sobre todo las tibias son las que más sufren, pero cuando esos cuerpos cavernosos ya empiezan a subir hacia el fémur, que eso es lo que tenemos ahí, pues ya la enfermedad está en un grado de avance muy malo, con grandes dolores para toda la persona. Bueno, esto es todo lo que ha dado un poco de sí tantos años de excavación. Yo creo que ha sacado muchísima información. Y creo que es el momento de empezar ya un estudio más amplio. Queda todavía el inventario de casi todas las campañas de excavación, las fichas de las unidades estratigráficas, estructurales. El Ayuntamiento tiene un compromiso con el Gobierno de Navarra de que lo tiene que entregar, ¿no? Y con eso yo creo que será un buen elemento junto con el estudio de los huesos, para hacer una o dos publicaciones. Igual la parte de la arqueología puede dar una publicación, y la de huesos, desde luego, da para mucho. Porque esto que estáis viendo aquí solo es una parte muy pequeña de todos los restos que hay. Hay niños, hay mujeres enterradas con los niños, incluso niños recién nacidos o abortos que se han colocado al lado de la mujer con unos huesecillos muy pequeños. O sea, hay muchos elementos muy curiosos que seguirán dando vida. Pues todavía tiene vida por fuera. Quizás algún año pues escape algo en la plaza y podamos recoger esa fuente que estuvo en tiempo junto a la torre, muy parecida a la de San Antón o a la fuente del Obispo, que tantos problemas de tránsito dio para la gente que bajaba por la calle de Serralta. O incluso puede que cuando se haga una excavación en la zona del patio de la Beterri, aunque ahí está mucho más reducido,
puedan salir más enterramientos de la iglesia medieval, incluso en la propia plaza de San Nicolás. Así que San Nicolás sí que ha dado mucho, pero puede que en el futuro pueda dar todavía alguna sorpresa. Y eso es todo lo que tengo que deciros. Muchas gracias por